Bueno, un placer y muy agradecido con Gregorio por haberme hecho esta invitación. La verdad es que la he disfrutado muchísimo. Tengo que reconocer algo, y yo inicié esta investigación con algunas preguntas y a estas alturas tengo más preguntas de las que tenía cuando inicié la investigación. Entonces, esto es un tema que está en desarrollo y que obviamente tiene muchos elementos de mucha naturaleza. Ok, el contenido, bueno, antes unos agradecimientos muy especiales. He tratado en esta presentación de incluir toda la historia precolombina del uso del platino en la Nueva Granada. Mi hipótesis es que existe una continuidad muy grande entre el uso del platino por las culturas precolombinas y el uso que posteriormente hicieron los españoles del platino. No es fácil, hay que formular algunas hipótesis, pero en este caso, digamos, me colaboró muchísimo mucha gente del Banco de la República, pero quiero destacar a dos personas, a María Alicia Uribe, ella es la exdirectora del Museo del Oro, con quien tuve reuniones incluso hasta el día de ayer sobre estos temas, y también a Santiago Robledo, quien hoy en día es profesional especializado del banco y tiene a su cargo la colección numismática. Mi hermano, que es antropólogo, sin duda no podía faltar ahí, y mi suegro, Ernesto Carrizosa, quien me ayudó hace unos años, él ya falleció, pero me ayudó en la compilación de todo lo que salió en la Gaceta de la Nueva Granada y la Gaceta de Colombia sobre el tema de las acuñaciones en platino. Así que son muchas personas, solamente puedo incluir a estas cuatro con las que tengo un agradecimiento más especial. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver algo que seguramente va a dejar a muchos de ustedes boquiabiertos, porque son cosas que son hipótesis un poquito atrevidas sobre algunos de los elementos que vamos a ver, pero lo primero es ver las características del platino y del platino colombiano. Y esa es una de las más importantes lecciones que aprendí en esta investigación. Resulta que existe el platino colombiano y el platino ruso y el platino surafricano y el platino de Alaska. Uno cree que el platino es, claro, uno sabe que hay un símbolo químico que se llama el PT, eso significa platino, y uno cree que el platino es universal, y no lo es. El platino siempre viene asociado con otros metales, y en el caso colombiano, con algunos metales específicos, cosa que nos permite hablar del platino colombiano. Estamos empezando en el Banco de la República una investigación sobre los diferentes platinos por regiones del país, lo cual sería, digamos, incluso un avance interesante. En segundo lugar, vamos a ver la utilización del platino por parte de las culturas, especialmente la Lolita Tumbaco, que son culturas del sur occidente colombiano, y de un proceso que se llama la sinterización, que es, digamos, el proceso por el cual se pudo domesticar el platino. El platino, como ustedes saben, es el elemento con mayor punto de fusión en la naturaleza, son 1776 grados centígrados. Y el trabajo en platino pues es muy complicado. Desde los indígenas del sur occidente del país tenemos ese proceso de sinterización. Vamos a ver los dos tipos de sinterización que hay. Después vamos a ver las acuñaciones que hay reportadas en platino, las acuñaciones de 1774, las acuñaciones de 1808, de 1813 y de 1815. Yo creo que ya con solo mencionar estas fechas, obviamente despertamos algo de interés. Vamos a hablar también
algo de los intentos republicanos de acuñación de platino en 1821 y 1826. Y para hablar de eso, pues vamos a hablar también de las primeras acuñaciones de monedas en platino que hicieron los rusos a partir de 1828. Las acuñaciones que se mandaron a hacer en 1821 y 1826 en Colombia no pudieron llevarse a cabo. Hubiéramos sido pues el primer país con acuñaciones en platino, pero vamos a ver los antecedentes, vamos a ver el diseño de esta moneda y vamos a ver por qué las acuñaciones de platino ruso fueron un fracaso, cosa que hubiera pasado en Colombia igual si hubiéramos podido lograr sacar adelante las acuñaciones en platino colombiano. Otra sección importante es la utilización del platino en la acuñación de monedas falsas. Para eso voy a utilizar un caso muy particular, que es el caso de una moneda que hace parte de la colección numismática del Banco de la República. Las conclusiones que yo voy a presentar acá son, a mi juicio, muy interesantes, y buena parte de ellas creo que no las hubiera podido realizar si no hubiéramos estado en ese ejercicio representados una antropóloga, un químico, una persona experta en curación de obras de arte y un economista. O sea que si no hubiéramos estado los cuatro en ese momento, realmente las conclusiones probablemente a las que hubiéramos llegado son distintas. Vamos a finalmente hablar una sola diapositiva sobre Chavinov y el uso industrial del platino en España y después el platino en el resto del mundo, y terminamos con algunas conclusiones. Bueno, muy bien. Lo primero, acuérdense, la primera sección es el platino colombiano. Y aquí, pues este es un cuadro muy complejo que tiene los diferentes elementos que pueden hacer que uno determine por qué hay un platino colombiano y por qué hay un platino ruso y por qué hay un platino surafricano. No me voy a extender en muchos de esos aspectos, solamente en tres de este gran cuadro quiero destacar tres elementos. El primero es el tipo de yacimiento, y aquí ya empezamos a hablar de una diferencia sustancial. Los platinos en otras partes del mundo se consiguen especialmente a través de minería de beta. Es el caso especial de Sudáfrica, quien hoy en día produce 3/4 partes del platino en el mundo. El platino en el caso colombiano es de carácter secundario porque es aluvial, es decir, el platino en su mayor parte proviene del polvo de platino que se obtiene en los ríos mezclados con las arenas. Y es, junto con otras características, hacen también especial porque Colombia pudo utilizar ese platino para la fabricación de monedas en un periodo tan temprano. El segundo elemento que es muy importante acá es que el platino colombiano es muy rico en iridio y osmio y no es muy rico en paladio. El platino siempre viene asociado con otros metales, nunca viene puro. Pero en el caso del platino colombiano, el paladio aparece, pero no tiene la preponderancia que tiene en otros orígenes. Para resumir un poco esa idea, en el caso de Colombia, el paladio suele representar entre el 0,5 y el 1% del contenido de la mezcla de platino con otros metales. En el caso de Rusia, el paladio representa el 70%. Y en el caso de Sudáfrica entre el 25 y el 30. Entonces, cuando uno obtiene una muestra de platino, relativamente es fácil deducir de dónde viene. Otra cosa, perdón, antes de eso, hay otro elemento importante, es que a veces el platino se asocia con otros metales. O sea, no solamente el platino tiene metales minoritarios asociados, sino que muchas veces el platino se asocia con otros metales. En el caso colombiano se asocia con el oro.
Entonces, esa es otra característica específica del platino que observamos en Colombia. Muy bien, aquí les muestro dos de las principales fuentes del estado natural del platino. La primera foto corresponde al platino de aluvión, que es realmente el platino que más se encuentra en Colombia. Es una foto que yo tomé de la exposición que tiene el Museo del Oro en el Banco de la República en Cali. Y cuando le mostré a Gina la foto del Banco de la República, me dijo, yo tomé esa, yo hice ese montaje de ese polvo de platino en la sucursal de Cali. Y finalmente el oro ya en Pepa. Y esto es muy importante, dado el alto punto de fusión del platino, realmente vamos a ver que la utilización industrial del platino en Colombia se logró básicamente con el platino de aluvión. Si nosotros solo hubiéramos tenido el platino en Pepa, no hubiéramos podido no hubiéramos podido tener los usos tanto precolombinos como numismáticos del platino por los cuales Colombia es realmente mundialmente famosa. Muy bien. Otros elementos que tienen que ver con el tema del platino. El platino tiene un punto de fusión, dependiendo de a qué altura sobre el nivel del mar estamos, pero en principio tiene un punto de fusión de 1772. Ya mencioné, no existe ningún otro elemento por lo menos en la Tierra, que tenga un punto de fusión tan alto. Y además tiene un peso específico, es decir, el peso por centímetro cúbico es más alto que el del oro. ¿Qué ocurre? Si el punto de fusión del platino fuera un poco más bajo, pues seguramente hubiéramos podido tener figuras con platino fundido en Colombia y probablemente incluso en otras partes del mundo con relativa facilidad. Pero cuando estas son las temperaturas alcanzadas por diferentes fuentes de generación de calor, que es el carbón de palo y el carbón mineral, en un horno simple o con fuelle. Un horno con fuelle simplemente tiene una fuente de alimentación adicional que provee oxígeno, y ese oxígeno permite alcanzar puntos más elevados en los hornos. Y ustedes se dan cuenta que utilizando carbón mineral y con un horno con fuelle, en el estado, digamos, sobre todo de la tecnología, cuando llegaron los españoles, pues el mayor punto de alcance que yo tendría en un horno es de 1500 grados centígrados. Entonces, wow, problema. Tenemos un mineral que tiene un punto de fusión de 1772 grados centígrados y nuestra capacidad tecnológica para fundir el metal solamente alcanzaba, en el mejor de los casos, los 1500 grados centígrados. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que sociedades precolombinas del año 500 antes de Cristo hayan logrado hacer figuras en platino si no tenían los hornos para hacerlo? Esa es la pregunta. Y pues el método se llama sinterización, de los cuales realmente hay dos versiones. Ok, bueno, vamos a hablar entonces algo del descubrimiento del tema del platino. Pues aquí hay muchas complejidades. En un video que me pasó Gregorio hace unos días, vi que incluso se encontró platino en un cofre en Egipto. Se pensaba, y esto ocurre mucho, se confunde el platino con la plata. Entonces ese cofre egipcio
se confundió con plata y hasta hace pocos años realmente se descubrió que era platino. Lo que sí sabemos es que dentro del imaginario en el mundo hay dos españoles, especialmente uno de ellos, que se conoce como el descubridor del platino. Los dos personajes españoles se llaman Jorge Juan y don Antonio de Ulloa. Ellos estuvieron en la región de Colombia, Ecuador y Perú, básicamente haciendo estudios geodésicos, pero tomaron mucha información local sobre muchos temas, no solamente mineros, sino también botánicos, y publicaron relación histórica del viaje a la América Meridional. Esta publicación es del año de 1748 y en él se da a conocer a Europa la existencia de este metal que se llama el platino. Hoy en día sabemos que realmente ni siquiera Jorge Juan estuvo en Chocó, que es, digamos, la fuente de donde provenía el platino. El cuento que ellos echan del platino es un poco de oídas, pero sabemos que hay documentos que muestran que el platino era conocido por culturas prehispánicas desde el año 500 a.C. Y que los españoles, los mismos españoles, empezaron a utilizar el platino con fines industriales a principios del siglo XVIII, bastante antes de la publicación de Ulloa y de Jorge Juan. De hecho, el estudio que hace Espinosa Vaquero, Armando Espinosa Vaquero, demuestra no solamente que se conocía el metal con anterioridad, sino que en la casa de moneda y en algunas casas de fundición se había logrado avanzar en un método para el separado del oro del platino. O sea, no es cierto que en el Nuevo Reino de Granada desconociéramos la metodología para separar el oro del platino. El problema, como vamos a ver, es otro, pero no era un problema tecnológico. Bien, aquí les traigo dos fotos que en mi concepto son absolutamente extraordinarias, y yo le agradezco muchísimo a María Alicia precisamente por haberme cedido este par de fotos de la colección del Museo del Oro. Son piezas del año 350 antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, de la cultura tolita Tumaco. En este caso vemos un adorno bicolor que tiene oro y pues en principio un metal blanco, y esta es una piedra, y esta es una figura de un ave con el pico en platino. Entonces, pues son muy impresionantes, y por la edad de estas piezas, pues sin duda nos asombra que indígenas del territorio actual colombiano y ecuatoriano también hayan logrado esas tecnologías. ¿Cómo lo hicieron? Ya tenemos tenemos el problema de que es un metal con un punto de fusión muy alto, y tenemos un problema tecnológico, y es que sabemos que los hornos solamente llegaban hasta 1500 grados centígrados. Bueno, aquí en 1937 un danés que se llama Paul Bergsol, en 1937 se llevó de Colombia unas piezas precolombinas de oro y de platino, y hizo sus análisis, y llegó a la primera interpretación científica de cómo fue que se logró eso. Ojo, esta es la primera interpretación de cómo se logró esto. El proceso de haberlo logrado pues viene del año incluso 500 antes de Cristo. Una cosa es nuestra racionalidad de cómo se produce ese proceso, que es de 1937, pero sabemos que antes lo había. Y vamos a ver a lo largo de la presentación alguna otra documentación que sustenta que los españoles
que era realmente de un uso bastante ya extendido, el tratamiento del platino para producir piezas ya a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Qué nos dice Bergson? Dice, sin embargo, para total seguridad, después de un tiempo hice un análisis químico, siguiendo luego por otros, lo que llevó al resultado asombroso de que ninguna pieza era de platino puro, sino que, por el contrario, eran de una aleación rica en platino con algo de oro y un poco de plata. De manera que me vi forzado a concluir que los indios, en una forma u otra, supieron transformar el infundible polvo de platino, y por eso es que es muy importante el tema del polvo de platino, ¿sí? Si nosotros hubiéramos tenido, como ya mencioné, el platino en forma de pepas, no hubiéramos podido hacer lo que se hizo. Entonces era transformar el infundible polvo de platino, tal como se presenta en la naturaleza, sin una fundición propiamente dicha, en una aleación igualmente infundible, que se parece tanto al platino que su apariencia podría engañar a un metalúrgico. Entonces, el pico que vemos en la figura del pájaro no es platino puro, es platino mezclado con oro y cobre, pero da la apariencia, por su blancura, de ser platino puro. Y dice, ya más científicamente, dice, los granos de platino están simplemente soldados unos con otros. Es obvio que el proceso es un asunto de compenetración y no de fundición íntima conjunta. No, simplemente aquí podemos mencionar, salvo por un documento del cual tengo conocimiento hasta hace pocos días, que afirma que en Colombia sí hubo fundición de platino. En principio las tecnologías eran una mezcla eran simplemente mezclar estos metales. ¿Cómo lo entiendo yo? Todos sabemos que cuando uno hace el ajiaco en la casa, uno tiene varias clases de papa, pero hay una papa que se diluye muy rápidamente en la cocción, mientras que hay otras papas que son más duras y se mantienen por más tiempo en ese proceso de cocción. Es algo parecido, ¿sí? El platino no se fundió, el platino se mezcló con el oro y con el cobre, nunca se fundió y nunca hubo una compenetración. Hubo una compenetración, pero no hubo una fundición íntima con el cobre. ¿Sí? Ok, eso entonces nos explica cómo se hace. Hay otra técnica que también se conoce como sintetización del platino, que es un poco distinta y también se usó por parte de las sociedades precolombinas. ¿En qué consiste? Tomar el platino tal como viene en polvo, como les he mencionado. Se trata de calentar ese platino, no a su punto de fusión, porque ya sabemos que no se alcanzaba, pero sí con cierto calentamiento y mediante técnicas de uso de martillo, tratar de darle forma a ese platino caliente, ¿sí? No derretido, pero sí caliente. Y eso podríamos llamarlo como una sintetización, no por compenetración, sino por martilleo. Y es otra forma que también se usó. Eso es relevante. Bien, ¿qué sabemos sobre el uso del platino? Esta es una publicación de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, es una revista que se llama Ensayos, y la fuente es de septiembre de 1775. Me sentí muy orgulloso cuando encontré este documento, porque yo había visto referencias a este tema, pero nunca había encontrado el documento y había podido leerlo. Bueno, en esta publicación de extractos se tiene esta referencia. Dice, según el Marqués de Castillejos, que era socio de la sociedad, era miembro de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, se dice que él aportó la platina o el platino, y dice lo siguiente el texto, dice, hacia el año 30 de este siglo, estamos hablando del siglo XVIII, o sea, años 1700,
se regalaron a don Jorge de Villalonga, primer virrey de Santa Fe, una guarnición de espadín y juego de hebillas de platina, aunque se asegura no tenían suficiente ligazón o trabazón y que era metal quebradizo, bien que más pesado que el oro, con el que sale envuelto en las minas de la provincia de Citará, gobierno de Chocó. Revisando simplemente, el marqués de Villalonga fue el primer virrey en Colombia, pero ya las fechas exactas son, él estuvo de virrey entre 1719 y 1724, o sea, estamos hablando incluso algo antes de 1703. Se usó el platino para dar un regalo de bienvenida al primer virrey en la Nueva Granada. Ok. Y esta es otra, miren cómo ha evolucionado el tema del conocimiento en el uso del platino. Les cito en este caso una comunicación entre el teniente gobernador y oficial real de la provincia de Citará, que es básicamente Chocó, a nuestro último virrey. Empezamos por el primer virrey, el marqués de Villalonga, y terminamos con el último virrey que tuvimos, que fue Antonio Amario Borbón. Y esto es una comunicación cercana al año 1803, perdón. En esta comunicación dice el citado teniente gobernador, dice: leí, no sé en dónde, lástima, que la platina se mezclaba perfectamente con los demás metales. Quise ver si era verdad y traté de ponerlo en ejecución. En efecto, tomé 2 onzas de platina, 2 de plata, 2 de cobre colorado, y poniéndolo todo junto en un crisol, sin más agente que un poco de antica para facilitar la fusión. Conseguí una mezcla de la cual hice el cubierto que tengo el honor de enviar a vuestra excelencia. Esto es, como les digo, cerca de 1803. Ya en esta época, imagínense, el teniente gobernador de Citará, de Chocó, ya hacía sus propios experimentos en el uso del platino. Pero hay una serie de historias muy interesantes también asociadas, medio novelescas, asociadas a los descubrimientos. ¿Sí? Esto ya era Vox Populi en 1803, pero claro, cuando se remiten a España, las juras en platino se dice: aquí tenemos un descubrimiento extraordinario, ¿no? Que amerita que usted recompense a la persona que hizo eso en la Casa de la Moneda, porque es realmente espectacular. Y bueno, no era así. Ok, acuñaciones en platino en el actual territorio colombiano. Bueno, para eso voy a utilizar un ejemplo, y yo lo que voy a empezar es para hablar del uso del platino en acuñaciones de monedas. Para eso tomo una moneda que es bastante conocida, perteneció a Jorge Becerra, y es una moneda a la cual se le hizo un análisis de contenido de metales, y se llega a la siguiente. Esta es en los laboratorios del Banco de la República, que son los laboratorios más sofisticados que hay en Colombia para el análisis de este tipo de cosas, ¿no? Se llega a la conclusión de que el contenido de oro es del 68.56%. Esta es una moneda de 8 escudos, de plata de 20.76% y de platino de 2.7%. Yo había tomado, antes de esta prueba, otra en un laboratorio privado. Las figuras, los datos son un poco distintos. El laboratorio privado me hablaba de un 70, algo más del 70%, pero realmente confío mucho en esto. Entonces la pregunta es, si las normas españolas establecían que las monedas de oro deberían tener para esta época, 1803, un 87.5% de oro, y el resto en cobre,
¿cómo es posible que hayamos tenido una moneda de 8 escudos con esa composición? Tiene platino, ¿sí? Lo cual para esa época el platino no se usaba, no tenía un uso muy grande, entonces el platino, y al tener un peso específico más alto que el del oro, era muy bueno porque en las casas de moneda servía para que el oro rindiera más. Pero ¿cómo es posible que eso haya sucedido? Si en las casas de monedas tenemos unos ensayadores que se supone deben certificar que esas monedas tienen ciertos contenidos de metales. Y lo que les voy a presentar ahora es apenas un inicio de una investigación más larga, pero hemos encontrado varios documentos que nos demuestran cómo al principio el uso del platino era una forma en la que algunos avivatos trataban de engañar a la casa de la moneda. O sea, yo tenía oro, pero también encontraba platino. Llevaba eso a una casa de fundición, por ejemplo, la casa de fundición en Citará, lograba que se mezclara ese oro con esos granitos de platino que sabemos que no se podían fundir, pero llevaba el lingote una vez creado a la Casa de la Moneda de Bogotá y como tenía un peso específico tan alto, pues por cuestiones de peso se dejaba que ese lingote pasara como oro cuando realmente tenía un contenido importante de platino. Aquí tenemos un documento de José Salvador de Ricaurte, que fue tesorero de la Casa de la Moneda de Bogotá en documentos de 1726, y básicamente está escrito en español antiguo, es un poco difícil de leer, pero básicamente nos dice dos cosas. Primero, él nos dice que lo que se hace es esencialmente mezclar platino y oro para hacer pasar ese platino como oro, que él nunca, digamos, había hecho un examen pormenorizado del contenido de platino, y que realmente la costumbre que se tenía, por lo menos hasta el año 1726, era que en la Casa de la Moneda de Bogotá básicamente tomaba de buena fe ese oro que se llevaba, que finalmente era combinado con platino, y se acuñaban las monedas sin mayor problema. Entonces, es importante destacar acá, primero, las pruebas que hizo don José Salvador de Ricaurte en 1726 de algunas monedas ya encontraban que había presencia de platino y que había menos oro del que debía haber. Eso es importante. Y en segundo lugar, en tercer lugar, y esto es muy importante, él señala que ya se conoce en el Nuevo Reino, en 1726, el proceso de apartado del oro del platino, pero que básicamente es un proceso excesivamente costoso. A lo largo del siglo XVIII vamos a encontrar cantidades de comunicaciones entre el tesorero o el superintendente de la Casa de la Moneda de Bogotá y España sobre este tema, en el que le dice, el superintendente le dice a las autoridades españolas, les dice, mire, aquí hay un problema, y es que separar, nosotros sabemos cómo separar el platino del oro, pero es un proceso muy costoso, y usted me está exigiendo que yo acuñe moneda. En segundo lugar, no tengo la materia prima, los ácidos, el agua regia, para hacer el proceso de separación entre el oro y el platino. Entonces no tengo la materia prima para hacerlo. Y si no tengo la materia prima para hacerlo, me toca trabajar con el oro como viene. Y cuando viene con platino, pues yo saco monedas que tienen platino. Entonces, por cuestiones de costos,
desde el principio fue muy difícil controlar que las acuñaciones en Nuevo Reino realmente se ciñeran a las normas españolas de acuñación. Los coleccionistas de monedas de oro coloniales españolas reconocen perfectamente que las piezas de oro que vienen de Colombia son pálidas, mientras que las piezas de oro de España son rojas, son más coloradas. Las piezas de oro que vienen de España tienen cobre, las piezas de oro del Nuevo Reino suelen tener plata y platino, que las hacen pálidas. Entonces, la primera afirmación que podemos decir, que yo sé que es un poco gruesa y un poco complicada, es que no se cumplían a cabalidad en Nuevo Reino las normas para mezcla de metales en la acuñación de moneda de oro. Duro, duro, yo entiendo que es duro, pero encontramos... Yo he hecho muchos estudios sobre monedas de oro y eso tiene de todo. Sí, sí, sí. Tiene de todo. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar de las acuñaciones de platino de 1774, 1808, 1813 y 1815 y de los intentos de acuñación de moneda en 1821 y 1826. Entonces, lo primero que hay que decir es que la jura que tenemos la posibilidad de admirar hoy aquí para subasta el día sábado, pues no es la primera jura acuñada en platino, o en esta mezcla, y aquí vamos a entrar un poco en estos temas confusos de cómo se acuñó. Pero encontramos una carta del virrey Guidior remitiendo a España dos monedas, dos acuñaciones en platino el 15 de junio de 1774, y dice lo siguiente: no obstante, quise que se... Bueno, lo que dice el virrey es que él entiende que ha habido intentos para fundir el platino y para hacerlo maleable, pero que no obstante las dificultades, él quiso que se repitiese en esta capital por ver si se tropezaba con el mismo inconveniente o se lograba lo que antes no se pudo. Esto es una pequeña mentira, porque vimos que cuando llegó el marqués de Villalonga, el primer virrey de la Nueva Granada, se le hicieron unas hebillas en platino. ¿Quién pudo haber hecho las hebillas en platino si no es la Casa de la Moneda? Nadie. Entonces, esa idea de que no se podía separar el platino y no se podía trabajar el platino tiene sus reservas. Pero bueno, el virrey dice que es por iniciativa de él que se hizo el experimento y que se pudo trabajar el platino, y en efecto se verificó así, según lo comprueban dos retratos de su majestad que adjuntos remito a vuestra excelencia, el uno de platina y cobre mezclado por mitad, como comprenderá vuestra excelencia por la papeleta que le acompaña el número 1, el número primero, y el otro de solo platina, como lo expresa la del número segundo. Pregunta: si podíamos trabajar el platino pero con mezcla de otros metales, ¿cómo es posible que yo tenga una comunicación del virrey diciendo que remito dos juras, una en platino con cobre y otros metales, y la segunda de solo platino? Mi conclusión, y creo que lo podemos mostrar con la pieza que tenemos hoy a pocos metros, esa pieza de 1808, de la jura de Fernando VII de 1808, dice textualmente que es elaborada en platino puro, y eso no es cierto. Esa jura es elaborada con platino y otros metales. ¿Qué significa eso?
que los talladores y los ensayadores de las casas de las monedas decían métricas. Yo personalmente no creo que haya habido una jura que se haya remitido el platino puro al rey de España en 1774. Simplemente pienso que era una jura que tenía mayor contenido de plata y que tenía un color mucho más pálido que la mezcla entre cobre y plata. Ok, aquí vemos la foto cortesía de Lefebvre Subastas de esta jura. Es elaborada en dos partes. El busto es elaborado con una mezcla que tiene platino y otros metales con mayor contenido de plata, y el cospel, digamos, sobre el cual se instaló la efigie, que está agarrada por unos huecos y unos remaches, sí, es el nombre adecuado, está agarrada por unos remaches al cospel. El cospel tiene otra composición diferente. Entonces, ustedes pueden ver acá que el platino en el busto, dependiendo de la zona, se tomaron muestras de varios puntos en esta efigie, y el contenido platino está entre el 48 y el 68%, 44 y 68%, cobre del 18 al 40% y plata del 1 al 37%. Platino, en el caso de la base, en este cospel, tiene entre el 49 y el 52, el cobre entre el 45 y el 48, y la plata tiene menos de 0.5%. ¿Qué es importante también de esta prueba? Fíjense que está el paladio en la proporción que debe estar, y está el rodio, que también acompaña típicamente al platino colombiano. Entonces, uno puede afirmar con cierta tranquilidad de que estamos hablando de platino colombiano. No es platino surafricano, no es platino ruso, es platino colombiano. Y además, la propia técnica de ver esa heterogeneidad en la composición de la moneda, de la medalla, con puntos donde hay tantas asimetrías y diferencias en el contenido de los metales, sugiere que efectivamente se usaron las mismas técnicas que los indígenas de la Lolita y Tumaco utilizaron en Cuba. Bien, este es el documento copiador. Es su documento, doctor Gregorio, este es el documento copiador, no es el original, ¿sí? Pero el original debe estar en el archivo Sevilla. Pero este es el documento en el que se remiten las dos piezas, se remiten dos ejemplares de esta jura que acabamos de ver, y aquí transcribo la parte relevante. Dice: Popayán, he querido perpetuar este día. Se habla de Antonio Tenorio. Antonio Tenorio era el alférez real, y el alférez real remite a España estas dos juras, o sea, dos piezas como la que vimos en la fotografía, y dice: he querido perpetuar este día en que ha jurado fidelidad y amor a su predilecto señor don Fernando VII, y al efecto ha acuñado en vuestra casa de moneda una medalla. Pone en las manos de vuestra merced muestras de ella para acreditar estos sentimientos. Esta provincia, única depositaria del precioso metal de platina, ha querido grabar en el nombre de vuestra merced, por la circunstancia de que al tiempo que se sienta en el trono de España, ha descubierto Joaquín Cordero el modo de hacerlo maleable, puro, sin mezcla, tal como lo acreditan las dos medallas que remitimos a vuestra merced, perdón, vuestra majestad en este caso, no es vuestra merced, sino vuestra majestad, recomendando igualmente el mérito de este oficial
que en el medio de su pobreza y crecida familia ha trabajado muchos años en este descubrimiento que consistió en esta época memorable. Ahí Ojo, está. ojo, cuando nos vamos a la medalla dice Pura. platina pura. En la carta remisoria dice platina pura, y 200 años después nos vimos a dar cuenta que no es platina pura, ¿no? Y que además ya en 1803 el gobernador de Citará describía que había hecho piezas de Esto es platino. un descubrimiento increíble. Imagina la carta remisoria de la cosa Sí, que sí, escribe eso. en realidad Alan es la persona que me hizo Reencontró. hacer llegar esa comunicación, pero pues yo sé que el Banco de la República tenía copia también de esta comunicación por otro lado, pero realmente sí es muy, ha sido muy afortunado poder contar con eso. ¿Qué otras acuñaciones entonces tenemos de platino? Y aquí viene un terreno de mayor especulación. De mayor especulación. Lo primero, yo había leído hace mucho tiempo el libro de Salva. de Fosalva. El libro de Fosalva yo lo había leído hace mucho tiempo. Fosalva es un autor que ha generado cierta prevención por parte de los numismáticos hoy en día por su capacidad creativa. Entonces cuando yo leí esto, pues dije, no, esta es otra de las creatividades de Fosalva, de la cual no hay que pararle muchas bolas a eso. Porque ¿qué decía él? Estaba simplemente mostrando algunas de las acuñaciones de Popayán, y en el caso de estas dos monedas que conocemos bastante bien, el ejemplar 133 y 134, dice la siguiente: las números 133 y 134 improntas son obsidionales, acuñadas en platino. Fueron acuñadas piezas de favor en otros metales. Listo. Lo primero es, digo, ok, esta es una evidencia muy poco confiable, pero hay que reportar. En ese mismo capítulo, Fosalva dice lo siguiente sobre monedas macoquinas acuñadas en Santa Marta entre 1803 y 1815. Dice, por cierto, que una de estas macoquinas del año 1815, que es de las piezas de las piezas más raras de nuestra colección, está sin duda acuñada en platino puro. Entonces, miércoles, Fosalva tiene reportadas dos tipos de piezas en platino: una macoquina acuñada en Santa Marta y estas acuñadas en Popayán. ¿Qué de eso es cierto? Bueno, hace pocos días tuve la oportunidad, el día que hicimos la prueba de la moneda falsa en platino, comentamos con Santiago Robledo este tema y imagínense lo que apareció. Aparece este documento de 1848 de Manuel María Quijano. Manuel María Quijano era un geógrafo y fue un intelectual muy importante de origen payanés. Y dice, el doctor Antonio Arboleda, en compañía, según parece, del señor Antonio Tenorio, que es el alférez real, quien mandó hacer las curas de Popayán de 1808 en platino, que desempeñaban sus empleos municipales, emprendieron purificar la platina por el método de Monsieur Brisson, calcinándola con arsénico a un fuego muy elevado y sosteniendo por muchas horas, hirviendo después la pasta calcinada con aceite de olivas hasta la sequedad, encargando la operación a Martín Fernández y Manuel Peña. Si ustedes se fijan, la cura de Fernando VII tiene los nombres de Cordero y Peña, plateros hábiles que la ejecutaron completamente. Los emprendedores obtuvieron del señor Francisco Ignacio
Uriquinaona, visitador y superintendente de la Casa de la Moneda, el permiso de hacer el ensayo de someterla a las mismas operaciones que se practican con el oro, hasta la impresión del cuño. El resultado fue satisfactorio, pues en más de 70 monedas con que se hizo la prueba, no tuvo más defecto que una u otra fractura en 3 o 4 de ellas. El jefe de la casa las dirigió al último virrey de ese país y se han juzgado probable que las remitiría a España. El mismo documento menciona que para la elaboración de estas piezas se usó el mismo cuño de las monedas de Popayán de 1813. En cómo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Este documento es revolucionario por muchas cosas. Primero, porque está hablando ya de la metodología que utilizó Chabanel en España para hacer monedas. No es la metodología o no es el sistema del cual hemos venido mencionando. Ya este es el sistema que perfeccionó en España en 1788. Pero además habla de unas monedas que se dirigieron al último virrey Antonio Mari Borbón. Resulta que el virrey Antonio Mari Borbón, después del levantamiento el 20 de julio de 1810, sale para Cartagena, y sabemos que su último día en el Nuevo Reino fue en algún mes del año de 1811. Si eso es así, estas monedas tienen que haber sido acuñadas antes de 1813. Entonces la pregunta es, ¿de qué estamos hablando? Aquí hay dos recreaciones. Para eso he utilizado inteligencia artificial. Es tomar la moneda tradicional de cobre de 1813 que conocemos fue acuñada en Popayán y simplemente darle una terminación de platino. Y la segunda es una recreación de esas monedas, pero con fecha de 1808, acuñadas en el Nuevo Reino, en Popayán, en ese momento. Pongo se busca porque ninguno de nosotros ha visto estas monedas. Pero el detalle de que hayan sido acuñadas más de 70 ejemplares, de que haya habido problemas con muy pocos ejemplares, de que se haya utilizado la tecnología de Brisson, dejan, digamos, sin duda muchos elementos adicionales y cuestionamientos adicionales. Bueno, ya para ir terminando, quiero hablar de los intentos. Puedo hablar de dos cosas más y con eso termino. Las dos cosas de las cuales voy a hablar son de las acuñaciones de platino. El Congreso de Colombia en 1821 mandó a acuñar monedas de platino, autorizó al gobierno para hacer venir expertos con todos los útiles necesarios a fin de purificar el metal. Encontré en las actas del Consejo de Ministros del 10 de abril de 1824 el siguiente texto. Dice: se trató acerca de la moneda de platina y el Consejo fue de la opinión de que se pidiera permiso al Congreso para amonedarla en Europa o para venderla en pasta, porque estaba demostrado que no se podía purificar la platina y fabricar la moneda en esta capital. Miércoles, si en 1824 no se podía hacer eso en la Casa de la Moneda de Bogotá, ¿por qué se pudo hacer en 1811 o en 1813 en la Casa de la Moneda de Popayán? ¿Por qué se manifiesta que no se puede hacer? Esto es un misterio. Por eso les digo, yo inicié esta investigación con unas preguntas y terminé con muchas más preguntas. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Bueno, finalmente, el 29 de abril de 1826, el Congreso expidió una nueva ley
estableciendo una concesión al sector privado, que encuentro también dentro de las actas del Consejo de Ministros. Efectivamente, la concesión se dio a estos ciudadanos ingleses, el señor Nicholas Mill, Carlos Millet Thompson, el señor J. Morrison, Juan Owen, ciudadanos ingleses, a quienes se les da la concesión. El contrato de concesión fue publicado en el Diario Oficial el 4 de septiembre de 1826, y en ese contrato se establece una caución, si no estoy mal, de 2.000 pesos en caso de que no llegaran a cumplir con lo establecido en el contrato. Se establece también el contenido de lo que tiene que tener esa moneda, y voilà, aquí está. Tengo que darles también agradecimiento a mi hijo. Mi hijo es arquitecto y me ayudó a hacer esta recreación, y simplemente el color sí se lo dio ChatGPT, pero esto es lo que dice la ley, la norma de lo que debería tener esa moneda para acuñarse en Colombia a partir de 1826, República de Colombia, Bogotá, platina de 6 pesos. Resulta que no, en ningún Consejo de Ministros posterior, me leí todas las actas, se vuelve a hacer referencia a este contrato, y sabemos realmente que Colombia no hizo acuñaciones de platino en la época republicana. Y la pregunta es ¿por qué? En un artículo que yo publiqué para el boletín numismático, yo decía que era la ausencia de metal, y realmente pues mirando la historia de los rusos encontré que el problema fue muchísimo más complejo. Los rusos acuñaron moneda de platino a partir de 1828 hasta 1845, si no estoy mal, ¿sí? Y resulta que los problemas que tuvieron estas monedas fueron muy grandes. El principal es que se fijó una paridad frente al oro más alta que la de la plata, pero la gente no conocía el platino y no entendía por qué valían más esas monedas que las monedas de plata. Entonces no tuvo aceptación dentro del público ruso, porque quedaron unas monedas parecidas a la plata, y por qué tenían una paridad más alta que la paridad entre la plata y el oro. En segundo lugar, los costos de fabricación utilizaban el método de sinterización por martillado, o sea, cada moneda, había que hacer el cospel de cada moneda a punta de calentar el platino. No se utilizó el método de fundición del platino, sino se utilizó el método de sinterización por martillado, lo cual hacía que los costos eran muy altos. Y finalmente, bueno, el tema de la paridad que ya hemos venido mencionando. Y el tema de la falsificación. Los rusos empezaron a sospechar que algunas monedas, el platino era tan barato en esta época y tenía un valor nominal tan alto que se podían falsificar fuera de Rusia y llevar a Rusia para cambiar por oro, con lo cual pues, las reservas se hubieran acabado. Entonces había muchos más elementos. Si se hubiera dado una denominación de 6 pesos a la moneda de platino que se pensaba hacer en Colombia, muy probablemente hubiéramos tenido los mismos problemas de los rusos. No hubiera sido una moneda de aceptación en el territorio colombiano. Y voy a terminar ya con el tema de las monedas falsas y el platino. Y para eso simplemente hago un recordatorio de los pesos específicos de la plata, el oro y el platino. El platino tiene un peso específico mayor que el del oro. Este es el peso por un centímetro cúbico de plata, oro y platino. Y simplemente por regla de 3, yo puedo decir que una mezcla de 89.3% de platino y 10.7% de plata tiene el mismo peso específico que el oro. Ahora, si el platino no vale nada, pues realmente lo que los alquimistas querían hacer, que era producir oro, se podía hacer con el platino. ¿Sí? Comprar algo que se desechaba, que tenía un valor mínimo, y producir oro.
Ok, ¿qué hicimos? Bueno, analizamos algunas piezas de oro que están en la colección del Banco de la República para ver qué, pues, qué tipo de moneda era esta, qué características tenía. La moneda es una moneda de dos escudos y claramente a la vista tiene, digamos, unas superficies que pues no son de oro. Entonces ya da un indicio bastante raro, ¿sí? El otro elemento que a mí me llamó la atención es el 8. Es un 8 muy moderno, no es el 8 que es semicerrado de las monedas acuñadas en Colombia. Entonces, cuando yo vi esta moneda dije, tengo mis dudas. Pero hicimos una prueba y resultó algo extraordinario. En el anverso, la prueba metalográfica dio que esta pieza es hecha en oro y platino. Y en el reverso dio que es hecha en oro y plata. No hay trazas de platino en el reverso y no hay trazas de plata en el anverso. ¿Cómo es posible eso? Investigando un poco sobre el tema, encontramos que esto no es nada raro. No es nada raro. La mayor parte de las falsificaciones que utilizan el platino se hacen a través del procedimiento que ustedes ven acá. Hay una capa de platino, hay una capa de plata y la moneda, el cospel, es bañado en oro, después acuñado y salen las monedas que están. Pero ¿qué se encontró? Y esto es lo más fascinante del mundo. En las pruebas metalográficas, esta moneda que es en teoría acuñada en el Nuevo Reino de Granada, perdón, el oro que se utilizó en esta moneda no es oro colombiano, porque resulta que igual que el platino, el oro colombiano tiene trazas de hierro y no hay hierro en esta moneda. Entonces esta moneda es muy probable que haya sido acuñada en un país que no es Colombia, porque no tiene oro colombiano. Lo que tenemos que investigar ahora es... Esos son los de Birmingham, esas cosas de los ingleses que se dedicaban a falsificar monedas en cantidades industriales. Hay dos fuentes históricamente relevantes de monedas falsas, que es Inglaterra y el otro es Cataluña en España. Esos dos sitios tienen muy mala fama en términos de acuñación de monedas falsas. Entonces simplemente aquí hago algunas hipótesis diciendo que es muy raro encontrar, yo creo que no vamos a encontrar monedas falsas acuñadas en platino en Colombia, simplemente porque no teníamos la capacidad, salvo en la Casa de la Moneda de Bogotá o de Popayán, de hacer este tipo de monedas. Segundo, porque los diseños que encontramos de las monedas falsas en platino no corresponden a monedas realmente colombianas, como el 8 que vimos ahí en esa moneda dos escudos, que no tiene nada que ver con el 8 de monedas acuñadas en Colombia. Y hacemos la hipótesis de que pues realmente en Colombia no se acuñaron monedas falsas en platino. Lo que sí es, hablamos de controles relajados por parte del ensayador que permitieron la acuñación de monedas con menor contenido del oro del requerido y con algún contenido de platino. Termino mi presentación con este cáliz. Bueno, un poquito de historia. En 1782, Lavoisier logró alcanzar el punto de fusión del platino utilizando una corriente de oxígeno y algunos digamos, elementos adicionales que permitieron fundir el platino. Pero en realidad el método industrial de uso del platino lo hizo Chabanel, quien había trabajado en la Sociedad Vascongada de Ricos del país,
en experimentos con platino de la Nueva Granada, y para eso él utiliza el método que vimos que supuestamente se utilizó en Colombia para las acuñaciones de las monedas de 1808-1813, que es básicamente es una variante del método de sintetización. No se trata de fundir el platino, sino se trata de purificarlo, crear una cosa que se llama esponjas de platino, y esas esponjas de platino sí se pueden compactar y son útiles para la elaboración de objetos. En este caso esto es un cáliz que regaló el rey Carlos III al Papa Pío VI en 1789. Sabemos que fue elaborado en 1788 por Chavinot en Madrid. Aquí hay otras historias fascinantes de dos casas de la platina en Madrid. Yo no alcanzo a contarlas en la presentación, pero también es posible que algunas monedas falsas en platino hayan sido acuñadas en estas casas de monedas que originalmente sirvieron para producir este tipo de elementos en Madrid. Pero eso es otro tema que no alcanzo a contar. Y las conclusiones de la presentación son las siguientes. El uso del platino para la elaboración de piezas precolombinas fue común en nuestro territorio entre el año 500 a.C. y el 600 después de Cristo. A principios del siglo XVIII se observan intentos por parte de los españoles de trabajar el metal. Las técnicas más utilizadas tenían que ver con el tema de sintetización, pero también hay la posibilidad de martillar el metal en caliente, que es otra forma realmente de sintetización. Sabemos que en 1774 se remiten a España dos monedas conmemorativas en platino, una supuestamente en platino puro, la otra en platino con cobre. No se conocen detalles de estos ejemplares. En 1808 se vuelven a remitir dos medallas con el busto del rey, utilizando las mismas técnicas que se utilizaron en el periodo precolombino. A pesar del conocimiento para separar el oro del platino, se conocían desde el siglo XVIII. Las monedas de oro solían llevar una proporción importante de platino, porque los costos de separación de los metales eran elevados y escaseaban los insumos para arrancar el proceso de purificación y de elaboración de las monedas. Y a pesar de que las casas de moneda alardearon de su capacidad de trabajar la platina pura, esto no es consistente con la falta de know-how que se tuvo en los primeros años republicanos para hacer las primeras monedas colombianas en platino. El texto que vimos de las monedas de Popayan de 1808-1813 rebate un poco esta conclusión, porque aparentemente sí sería el mismo método, pues no de fundición, pero sí para utilizar platina pura en la elaboración de monedas. Eso es todo lo que tenemos. La próxima charla será